Hola, Celeste Miquere, iniciando esta semana maravillosa con ustedes, aprovechando el espacio mientras entra la última sesión del día y todo lo demás, para leer un poquito sobre algo que quería leer hace tiempo y bueno, siento que hoy es el día perfecto para hacerlo. Y tiene que ver con la lección 4 de preguntas y respuestas de Neville, que se llama Nadie a quien cambiar sino a uno mismo. ¿Y por qué quiero leer esto hoy? Porque en parte el cambiarnos, el cambiar de concepto o el reconocer, porque ni siquiera se trata de cambiarnos como reemplazarnos o arreglarnos, sino de movernos de estado y reconocer otros estados de conciencia, para mí es fundamental para cualquier manifestación en general. Entonces vamos a leer lo que dice la lectura y lo vamos a ir explicando y vamos a ir adaptándolo a ciertas situaciones. Entonces dice, el drama relatado en Mateo tiene lugar de esta manera. Jesús se vuelve a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías, otros que dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿pero quién dicen ustedes que yo soy? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no por la carne ni por la sangre se te reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Jesús, volviéndose a sus discípulos, es el hombre dirigiéndose a su mente disciplinada en la autocontemplación o en la autoobservación. Hazte tú mismo la pregunta, en este momento, chicos, háganse la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? O en nuestro lenguaje me pregunto, ¿qué piensan de mí los hombres? O ¿qué piensan de mí los demás? Porque acuérdense, hombres en el sentido general de la palabra. Entonces, ¿qué piensan de mí los demás? Tu respuesta puede ser, unos dicen que Juan venido de nuevo, algunos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías y otros un profeta de la antigüedad venido otra vez. Es muy halagador que te digan que eres o que te pareces a los grandes hombres del pasado. Pero la razón iluminada no está esclavizada por la opinión pública. Está solo preocupada por la verdad. Así que se hace otra pregunta. ¿Pero quién dicen ustedes que yo soy? En otras palabras, ¿quién soy yo? O sea, primero nos preguntamos a nosotros mismos qué piensan de mí los hombres, pero en esa búsqueda, al darnos cuenta de que no nos interesa lo que piensan los demás de nosotros, vamos más profundo y nos preguntamos, bueno, pero ¿quién digo yo que yo soy? Y si soy lo suficientemente valiente para asumir que yo soy Cristo Jesús, la respuesta vendrá de nuevo. Tú eres Cristo Jesús. Cuando yo puedo asumirlo y sentirlo valientemente, me diría a mí mismo, la carne y la sangre no podían haberme dicho esto. Es decir, el 3D no me podrían nunca jamás mostrar quién yo soy. Pero mi Padre que está en el cielo me lo reveló. Es decir, mi imaginación me ha revelado que yo soy esa persona, esa razón iluminada. Entonces yo hago de ese concepto de ser la roca sobre la cual establezco mi iglesia, en otras palabras, mi mundo. Es decir, ¿cuál es la roca sobre la cual establezco mi realidad? Sobre la idea de que yo soy el Hijo del Padre, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el médico de cabecera, el redentor de pecados, el de la autoridad. Yo soy el personaje de autoridad en mi mundo. Si no creen que yo soy Él, morirán por sus pecados. Porque la conciencia es la única realidad, debo asumir que yo soy ya lo que deseo ser. Si yo no creo que yo soy lo que quiero ser, entonces me quedo como soy y muero en esa limitación. Es decir, me muero en ese pecado. Entonces, primero el ejercicio es, pregúntate en este momento, ¿qué crees tú que piensan los demás de ti?
Luego indaga un poco más profundo y date cuenta de qué es lo que tú estás pensando de ti. ¿Ok? Y si el concepto con el cual te estás identificando es inferior al concepto de el todopoderoso, el que tiene autoridad, el que puede, el que sabe, el que ama, porque no es solamente un concepto de poder sobre la humanidad, ni de autoridad sobre la humanidad, ni de superioridad sobre los demás, ni de estar elevado y amar diferente y manejar la ley y manipular, sino el que ama. Porque Jesús básicamente basó toda su experiencia tridimensional en un solo mandamiento, que se amaran los unos a los otros como Él les amaba. Entonces los estaba invitando a amarse mucho de la misma manera en que Él amaba. Entonces, si tu concepto es inferior al concepto de el amoroso, del amor incondicional que eres, vas a morir a tus pecados, porque estás arraigado de cierta manera a ese concepto actual que tienes de ti mismo, que es inferior al del amor incondicional, y mueres en esa limitación. En realidad no es morir en esa limitación, pero de cierta manera es sufrir digamos, no vamos a decir las consecuencias, pero sufrir los efectos coherentes de esa, entre comillas, limitación de no ser siempre la versión más amorosa de ti mismo. Entonces dice la lectura: el hombre está siempre buscando el sostén en el que apoyarse. Él siempre está buscando una excusa para justificar el fracaso. Esta revelación no le da al hombre una excusa para el fracaso. Su concepto de sí mismo es la causa de todas las circunstancias de su vida. Todos los cambios deben venir primero en su interior. Y si no cambia el exterior es porque no han cambiado interiormente. Pero al hombre no le gusta sentir que él es el único responsable de su vida. Ahora, ¿por qué no le gusta sentir que es el responsable de su vida? Porque como concibe a la responsabilidad un poco con la culpa, que no siento que sea tampoco algo que debamos satanizar, pero sí es necesario observar que no son lo mismo, ya sean por sus experiencias, por lo que ha vivido, por lo que le ha pasado, etc. Tiene que aprender a hacer una diferencia enorme entre ser el responsable de sus circunstancias y de tener la libertad de elegir otras circunstancias distintas para poder cambiar su realidad, y sentirse simplemente culpable y con un remordimiento perpetuo por las elecciones que ha hecho. Entonces, desde ese momento, dice la lectura, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaron más con él. Entonces dijo Jesús a los 12: ¿quieren también irse ustedes? Entonces Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Puede que no me guste lo que acabo de escuchar, pero debo volver a mi propia conciencia como la única realidad, la única base sobre la cual todos los fenómenos pueden ser explicados. Era más fácil vivir cuando yo podía culpar a otro. Era mucho más fácil vivir cuando yo podía culpar a la sociedad de mis males, o señalar con el dedo a través del mar y culpar a otra nación. Era más fácil vivir cuando yo podía culpar al clima por la forma en que me siento. Pero decirme que yo soy la causa de todo lo que me pasa, que estoy siempre moldeando mi mundo en armonía con mi naturaleza interna, eso es más de lo que el hombre está dispuesto a aceptar. Si esto es cierto, ¿a quién iría? Si estas son las palabras de vida eterna, debo volver a ellas, incluso aunque parezcan difíciles de digerir. Cuando el hombre comprende completamente, sabe que la opinión pública no importa, pues los demás hombres solo dicen quién es él. El comportamiento de los hombres constantemente me dice quién he concebido yo mismo que soy. Es decir, la opinión de los demás es solamente una construcción posterior a lo que yo he elegido que yo soy. Inclusive aunque Neville diga que era más fácil vivir cuando podíamos culpar afuera, en mi propia experiencia, yo tengo que ser muy honesta, en mi propia experiencia se sintió todo lo contrario. Cuando yo me di cuenta que los demás no tenían la culpa en lo absoluto, que aunque a veces se me olvida, a veces culpo
a veces me enojo, a veces no entiendo lo que le sucede al otro. Siempre recuerdo que todo parte de mí y para mí eso se convierte en una gran noticia porque yo tengo la capacidad de cambiar el concepto actual que esté seleccionando y elegir uno que me favorezca más. Entonces se convirtió en una buena noticia, por lo menos para mí. Dice la lectura: si acepto este reto y comienzo a vivir por él, finalmente llego al punto que es llamado la gran oración de la Biblia. Se relata en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. He acabado la obra que me diste para que hiciese. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú mismo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición. Es imposible que nada se pierda. Es decir, cuando yo acepto el reto de aceptar, sé que suena redundante, pero de entender que mi imaginación, que mi selección, que el autoconcepto, que el personaje que yo estoy encarnando es el que causa las circunstancias de mi vida, es imposible que algo se pierda. Dice entonces una de mis frases favoritas de toda la ley: en esta economía divina nada se puede perder, ni siquiera puede pasar. La pequeña flor que ha florecido una vez, florece para siempre. Es invisible para ti aquí, con tu enfoque limitado, pero florece para siempre en la dimensión más grande de tu ser y mañana la encontrarás. Todos los que me diste yo los he guardado en tu nombre y no he perdido a ninguno salvo al hijo de la perdición. Esto de todos los que me diste los he guardado en tu nombre hace una clara distinción, una clara metáfora de todos los conceptos que el Padre me ha otorgado o que el Padre tiene, creo que también tengo yo porque yo y mi Padre somos uno. Y todos los he guardado en tu nombre. Es decir, ahora que he aceptado el reto de que mi conciencia es la que transforma, la que fusiona, porque ayer leí esa palabra en el grupo VIP, la que me fusiona con mi manifestación. Cuando yo acepto eso, yo estoy de cierta manera elevando a todos mis conceptos o guardándolos en el nombre de Dios o guardándolos en su naturaleza. Es decir, los estoy tomando como si fueran míos. Excepto hay un estado que se pierde, que es el estado del hijo de la perdición. Y el hijo de la perdición significa, dice la lectura, simplemente la creencia en la pérdida. O sea, todos los estados los he guardado en el nombre. Todos los estados los puedo encarnar. Todos los estados para mí son posibles de vivir en el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es yo soy. Es decir, todos los estados son posibles de habitar, excepto uno. Y el único que voy a perder, es decir, que no voy a habitar, que no guardo en el nombre del yo soy, que no uno al nombre del yo soy, es la creencia de la pérdida. Es decir, solo se puede perder la creencia de que puedes perder algo. De resto, todo es ganancia. Hijo, dice la lectura, es un concepto, una idea. Perdición es la pérdida. Solo he perdido verdaderamente el concepto de la pérdida, pues nada se puede perder. Puedo descender desde la esfera en que la cosa misma vive ahora y cuando desciendo en conciencia a un nivel inferior dentro de mí, pasa en mi mundo. ¿Qué significa esto? Lo que yo les decía ahorita. El nivel más alto, el nivel más elevado de mí es la versión amorosa, es la versión Jesús. Jesús, el Cristo vivo. Es esa versión amorosa. Esa es la tarea de Jesús en la tierra, ser el que más ama y el que ama incondicionalmente y le dice a todos los demás: ámense los unos a los otros. No es el que viene a manipular, no es el que viene a destronar, no es el que viene a guerrear, no es el que viene a demostrar, no, es el que viene simplemente a amar. Y el amor incondicional no se siente débil, no se siente como perdedor. Pero cuando yo desciendo dentro de mi propia conciencia, puedo decir estas cosas. Dice la lectura:
He perdido mi salud, he perdido mi fortuna, he perdido mi estatus en la comunidad, he perdido la fe, he perdido 1000 cosas. Pero las cosas en sí mismas, habiendo sido reales una vez en mi mundo, nunca pueden dejar de ser. Ellas nunca se vuelven irreales con el paso del tiempo. ¿Por qué no se vuelven irreales con el paso del tiempo, aunque no las estemos viendo en este momento? Porque son estados de conciencia. Y los estados de conciencia todos están guardados en el yo soy. Entonces, dice la lectura: yo, por descender en conciencia a un nivel inferior, es decir, por sentirme menos que el que ama incondicionalmente, por bajarme de ese estatus, por quitarme ese puesto, provoco que estas cosas desaparezcan de mi vista, porque, claro, si yo no estoy amando incondicionalmente, estoy amando a medias. Y como dicen unas filósofas mexicanas por ahí que me encanta a veces escuchar, ese grupito de música, amor a medias no es amor, provoco que estas cosas desaparezcan de mi vista. Entre comillas, se han ido, se han acabado en lo que mi mundo se refiere. Todo lo que yo necesito hacer es ascender al nivel donde son eternas, es decir, ascender al yo soy, ascender al nivel donde están guardadas en el nombre de Dios. ¿Y cómo accedo a ese nivel? Reconociéndome como el amoroso incondicional o la amorosa incondicional, imitando lo que hacía Jesús. Y una vez más se objetivizan y aparecen como realidades dentro de mi mundo. Dice entonces: y por ellos yo me santifico, para que también ellos puedan ser santificados a través de la verdad. Hasta ahora pensaba que podía cambiar a los demás a través del esfuerzo. Hasta ahora pensaba que podía culpar a los demás por todas las cosas que me sucedían. Y ahora sé que no puedo cambiar a otro. Esto para mí es crucial y quiero que este sea el mensaje para ustedes el día de hoy. Ahora sé que no puedo cambiar a otro a menos que primero cambie yo misma. Para cambiar al otro dentro de mi mundo, primero debo cambiar mi concepto de ese otro. Y para hacerlo mejor, cambio mi concepto de mí mismo. O sea que antes de yo ir a cambiar el concepto de la otra persona, primero tengo que cambiar mi concepto de mí mismo. Cuando yo cambio mi concepto de mí mismo, yo cambio el concepto de los otros. O digamos, ni siquiera tengo que cambiar el concepto de los otros. Para mí es automático. Apenas yo cambio mi concepto de mí misma y me identifico con el amor incondicional, yo no tengo que cambiar el concepto de los otros, porque yo a los otros no los veo diferentes a mí. Yo a los otros les amo, no más. No condiciono su amor. Entonces, porque, dice la lectura, porque era el concepto que yo tenía de mí mismo, que era inferior a esa persona que era amorosa, esa versión amorosa incondicional de Cristo vivo, que me hacía ver a los otros como lo hacía. Y esta parte para mí es crucial. Si yo hubiera tenido un concepto más noble, digno de mí mismo, yo nunca podría haber visto lo desagradable en los demás. Entonces quiero que esta última frase sea una invitación para ti en este momento. ¿Qué pasaría si tuvieses un concepto más noble y digno de ti, o sea, digno de la persona que estás llamada a ser? Estás llamada a amar incondicionalmente. ¿Qué pasaría si aceptaras ese concepto digno de ti, digno de amor incondicional? Seguramente ya no podrías ver lo desagradable en el otro. No podrías sentir el rencor que sientes por los demás. No te juzgo porque te sientas de esa manera, ni te juzgo porque te sientas culpable, ni te juzgo porque sientas rencor, resentimiento, odio y cualquier cosa que sientas por los demás. No te juzgo si te sientes frustrado y decepcionado por la vida. Pero, ¿qué pasaría si en este momento aceptaras un concepto más noble y digno y amoroso de ti mismo? Un concepto que, como dice Filipenses, fuese digno de admirar. Así que con esto me despido, que tengan todos una excelente tarde y ya me voy entrando a otra sesión. Les mando un abrazo enorme y que tengan todos una excelente tarde-noche. Adiós.